hoy voy a empezar la serie, y para mí es una serie muy importante. Voy a hablar acerca de los atributos, y si me ayudan allá atrás, porque parece que hoy todo está fallando, ¿sí? Si me ayudan allá atrás a que cambie, los atributos de Dios. Creo que es importante que la iglesia conozca a Dios. Nosotros lo conocemos. Por ejemplo, ¿alguien de aquí conoce a Carlos Slim? Yo lo conozco. Si me dicen quién es de todo, es él. O sea, yo lo conozco. Pero la realidad es que no sé cómo es él. Va de nuevo. Yo lo conozco porque lo he visto a través de la televisión, lo he visto a través de los periódicos. Si alguien me dice, yo digo, es él. Lo conozco. Pero no sé cómo es él. Si alguien me llegase a preguntar, oye, ¿cómo es Carlos Slim? No, pues no sé, pues no sé. Lo conozco de vista, pero no sé cómo es. Hoy quiero iniciar un sermón o una serie para que la iglesia no solamente conozca a Dios, sino sepa cómo es Él. Porque al conocer los atributos de Dios, vamos a conocer su carácter, cómo es Él. Vamos a empezar a desglosar lo que Dios es, cómo Dios piensa, qué actúa, cómo actúa, por qué actúa Dios de esa manera. Por ejemplo, escúcheme, uno de los tabús que hoy voy a romper, porque al conocer los atributos de Dios, vamos a romper muchos tabús que de repente se meten en la mente de la iglesia. ¿Qué es un tabú para aquel que no conoce? Una percepción de algo que todos decimos así es, cuando la realidad es que no es así. Por ejemplo, ¿Dios castiga? Porque hoy vamos a conocer un atributo increíble de Dios y que nos va a hacer entender de verdad quién es Dios. Porque la gente de repente dice, pastor, Dios me mandó este castigo. ¿Dios castiga? Pero de repente decimos no. Pero yo quiero que comprendamos por qué Dios no castiga. Y al hablar de los atributos de Dios, nos vamos a dar cuenta de su carácter, de cómo es Él, de por qué yo digo y afirmo que Dios no castiga. Dios no castiga nunca a nadie. A nadie. Todo aquel que diga, es que Dios me mandó esta prueba, es que yo estoy sufriendo porque Dios así lo quiere, está equivocado. Y hoy vamos a ver uno de sus atributos más impresionantes de Dios. Yo creo que es su esencia. Porque los atributos de Dios consisten en la esencia de Dios. ¿Quién es Dios en nuestra vida? Y hoy quiero empezar con el primer atributo, y es uno de los más interesantes: la santidad de Dios. Y esto, créanme, que se va a poner bien interesante, porque vamos a empezar a descubrir el carácter, la esencia de Dios. Y una de las principales esencias de Dios es que Dios es santo. Su santidad es Él. No hay nadie más que sea su santidad. Él es la santidad. Por eso cuando la iglesia empieza a conocer a Dios y empieza a darse cuenta que Dios es santo, por eso ahí le va. No me diga amén, no levante la mano, guárdeselo para sus adentros. Cuando te equivocas, cuando pecas, cuando haces algo que a Dios le desagrada, ¿oras con libertad? Escúcheme lo que le estoy preguntando, porque eso está interesante. Cuando usted peca, hace algo que usted sabe que a Dios le desagradó, porque sabemos cuando algo a Dios le desagrada, ¿sí o no? Así como que nos presentamos a Dios como cualquier otro día que sabemos que no hemos hecho nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que no te acerques con la misma confianza? ¿El que tú pecaste o el que Él es santo? Quiero que me comprendan la diferencia de una cosa y de otra. ¿Por qué no nos acercamos a Dios con la misma confianza? ¿Porque pequé? ¿O porque Él es santo? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué consiste la diferencia? Yo creo que no nos acercamos a Él
cuando cometemos algo que de lo que estoy hablando, porque Él es santo. Mire, y vamos a ver una historia increíble que le pasó a un gran profeta, Isaías capítulo 6, versos 1 al 3. Ahora, escúcheme, esto le pasó a Isaías cuando Isaías era un pecador. ¿Cuando Isaías qué? Va de nuevo, cuando Isaías era qué? Un pecador. Esto le pasó, escuche, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Órale. Literalmente Isaías, los cielos se abrieron y ¿qué vio? Vio a Dios. ¿Vio a qué? Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Escuche lo que sigue. Cada uno tenía 6 alas, con 2. Va, escúcheme. Por eso cuando leamos la Biblia pongámosle atención. ¿Por qué cubrían sus rostros? ¿Por qué? ¿Por qué cubrían sus rostros? Diga conmigo: señal de reverencia a la santidad de Dios. Nunca se le olvide eso. Cuando Isaías le profetiza al rey Ezequías de que va a morir, ¿qué hizo Ezequías? Volteó su rostro ¿hacia dónde? Porque no lo volteó al cielo, si del cielo venía la orden. Diga conmigo: señal de reverencia. Isaías vio, porque él dijo: ni siquiera tengo la cara para voltear a ver al Dios grande y poderoso. Los ángeles o los serafines cubrían en señal de reverencia. Y ahorita vamos a ver por qué. Con 2 cubrían. 2 cosas importantes, escúchelo, porque esto se va a poner interesante, porque vamos a descubrir el carácter de Dios. ¿Qué cubrían? ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando subió al monte? Quítalas, porque el lugar que pisas. A ver, ¿el lugar es santo? ¿O era santo porque Dios estaba ahí? Este lugar es santo porque Dios está aquí. ¿Estamos comprendiendo? Nosotros somos santos porque Dios habita en nosotros. ¿Vamos comprendiendo? Por eso, qué importante es comprender la palabra de Dios. Escuche, estos ángeles habían entendido, serafines, habían entendido el concepto de la santidad. Cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: escuche. ¿Por qué no dijeron las otras cualidades de Dios? Omnipotente, omnisciente, omnipresente, Rey de reyes, Señor de los señores. Porque la esencia más grande de Dios es su santidad. Va de nuevo. La esencia más grande de Dios es su santidad. El carácter más grande de Dios lo refleja a través de su santidad. Por eso gritaban los serafines 3 veces: santo, santo, santo. Habla del carácter definido de Dios, que Dios es 3 veces santo. Una de las características o del carácter de Dios más palpable es ahí va. Porque de pronto la omnipotencia de Dios no se ve tan reflejada, y no porque Él no sea omnipotente. Por ejemplo, Él puede cambiar a toda la humanidad en un instante. Puede, porque no lo hace. Porque a veces ese carácter está sujeto a su amor. ¿Cuál fue el medio para que el mundo sea salvo? El amor. Porque de tal manera amó. A veces el amor detiene la omnipotencia.
Va de nuevo. A veces el amor de Dios detiene su omnipotencia, porque con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Sí o no? Dígalo conmigo. A veces el amor de Dios detiene su omnipotencia. Claro, escuchen. Daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena. Si seguimos leyendo esos versos, Isaías dice: voy a morir porque he visto, porque soy hombre. Los que leen la Biblia, porque soy hombre pecador. Ahí va, escuche. Eso va a poner interesante. La santidad de Dios, ¿qué provoca en nosotros? Un reconocimiento de nuestra condición. Va de nuevo. La santidad de Dios provoca un reconocimiento de nuestra condición. ¿Por qué, pastor? Porque Isaías dijo: voy a morir porque mis ojos han visto a Dios y yo soy un pecador. Wow, qué interesante. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios, siempre vemos áreas de nuestra vida que necesitan ser mejoradas, porque estamos delante de alguien que es perfecto en todas las cosas. Y cuando nosotros vamos y nos reflejamos en su santidad, vemos nuestra condición, que sin Él nada podemos hacer. O sea, qué preciosa es la santidad de Dios, porque nos hace ver nuestra propia condición. Cada día queremos buscar más a Dios. ¿Para qué? Para que cada día parecernos más a Él. Luego el Señor le dice la Biblia, que Dios tomó un carbón encendido y tocó y fue quitada su culpa. Eso quiere decir que en ese momento se efectuó lo que todo el libro de Isaías habla: la salvación de Dios. Si hay alguien que habla de la salvación del Mesías, de la gracia, de lo que va a venir, fue Isaías. Por eso qué importante es comprender lo que está hablando el profeta. Yo vi a Dios sentado: voy a morir porque soy pecador. Dios dice: no vas a morir, voy a tocar tus labios y a partir de este momento tu culpa será quitada. Es que la santidad de Dios nos hace ver nuestra condición, y cada día nosotros queremos buscar más a Dios. Por eso ahí va, la persona que quiere cambiar y mejorar, dígalo conmigo: la persona que quiere cambiar y mejorar en su vida espiritual se acercará más a Dios a pesar de su condición. La persona que no quiere cambiar se alejará más de Dios, porque su santidad me hace ver mi condición. O sea, qué interesante es. Sí, Señor, yo sé que te fallé, pero aquí estoy porque quiero cambiar. Y su santidad me lleva a provocar un cambio en mi interior. No es que el pastor te lo esté diciendo, no es que la iglesia te obligue a cambiar. Es que entre más cerca estamos de Dios, más vemos nuestra condición. Y ahí va, cuando Dios nos refleja nuestra condición, surgen dos cosas: o me acerco o me alejo de Dios. Por eso qué interesante es la santidad de Dios. Cuando Moisés sube al monte, que ve la zarza ardiendo, porque era increíble lo que estaba pasando. La zarza, diga conmigo, la zarza era una manifestación real de Dios. Dios estaba ahí. Moisés dice: yo quiero subir a Dios. Ahí va, escúcheme por favor, escúcheme. Le estaba pasando lo mismo que a Isaías. Lo mismito. Quería subir a ver a Dios, y Dios le dijo: quítate, porque el lugar donde estás en otras palabras, Moisés, para vivir conmigo, para seguirme a mí, vas a tener que cambiar tu estilo de vida.
¿Estás dispuesto? Porque Moisés pudo no quitarse las sandalias y bajarse del monte. Pero ¿qué hizo Moisés? Se quitó las sandalias y quedó para ver lo que Dios estaba haciendo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, escuche mi iglesia por favor, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no es que Dios me pida algo, es que su santidad me obliga. No sé si estoy siendo claro. Va de nuevo, no sé si el frío ahorita hace que el cacahuate como que no funcione del todo, pero ahí va. No es que Dios me obligue a cambiar, es que su santidad me obliga a hacer cambios en mi vida. O sea, entre más yo me acerco a Dios, más veo mis imperfecciones, las áreas en las que yo tengo que. No es que la iglesia te obligue, no es que el pastor te obligue, no es que el liderazgo te obligue. No, entre más me acerco a Dios, más veo mis errores. Ahora, ahí va. Cuando alguien busca a Dios, se acerca a Dios y ve sus errores, Dios te muestra tus errores para alejarte o para decirte: sed santo como yo soy santo. Espero que me estén comprendiendo. Cuando uno se acerca a Dios, es más, Dios ni siquiera nos dice tienes que cambiar. Su santidad provoca algo en nuestra vida, y algo que espero que todos los que estemos aquí provoque el acercarnos más a Dios y el hacer cambios en nuestra vida. Por eso el Señor le dijo a Moisés, escuche, porque es interesante: no te acerques. Va. Dios le dijo a Moisés, no te acerques. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Había algo que impedía a Moisés entrar dentro del ambiente de Dios espiritual. Había algo. En el tiempo antiguo, los pactos se hacían cuando alguien hacía un trato, te quitabas un zapato, y aquel que había hecho el trato lo tenía como un testimonio de que tú habías hecho un trato. Dios le dijo a Moisés, Moisés, si tú no vas a hacer un pacto conmigo, no te acerques. No, están dormidos ustedes. Si tú no vas a hacer un pacto, un compromiso conmigo, no te acerques. Porque cuando tú haces un pacto y un compromiso, vas a estar obligado a cambiar. ¿Alguien está comprendiendo el carácter de Dios, la santidad de Dios? Es decir, ahí va. Por eso debemos de quitar ese tabú. No, pastor, es que en la iglesia me obligan. No es que el pastor te obliga. No es que ahí no te deja. No. A nadie obligamos a nada. Todo aquel que busca a Dios va a cambiar, porque la santidad de Dios provoca algo dentro de nuestro interior. Por eso el Señor le dijo, Moisés, no te acerques. Quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque vas a entrar en una dimensión muy diferente a la que tú conoces. Todos queremos poder, pero el poder no llega sin la santidad. Moisés le dijo, Moisés, mira, ven, acércate, porque quiero que saques a mi pueblo. Tengo una idea contigo, pero lo primero que quiero que hagas es que entiendas que yo soy santo. Necesitas quitar el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. La santidad de Dios nos hace ver nuestra propia condición. Cuando Dios viene a nuestra vida, cuando nos acercamos a Dios, lo primero que vemos es nuestra condición y decimos, Señor, tengo que cambiar en esto. Tengo que mejorar en esta área de mi vida. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios. Ahora, déjeme decirle algo, iglesia. Déjeme decirle algo, y espero que usted me escuche lo que le voy a decir. Cuando tú te acercas a Dios y sientes que eres indigno, dale la gloria a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque el efecto de la santidad está provocando algo en tu vida. Sí, porque aquel, no, pues hay otros peores. Ay, por favor, no, hombre, soy mejor que aquel. La santidad de Dios no está provocando nada en tu vida.
Pero cuando tú dices, ay, como que hoy sentí a Dios y tengo que cambiar, como Dios, a pesar de que hice esto, se manifiesta en mí. Dale gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios te está provocando lo que la santidad debe de provocarte. Buscarlo más a Dios para que tú cambies las cosas que Dios quiere que cambiemos. La santidad de Dios provoca eso en nuestra vida porque es impresionante. Mire, vamos a ver Lucas 5:8. Viendo Simón esto, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy. Ahí va. Jesús acaba de hacer la pesca milagrosa, o lo que la Biblia llama la pesca. Pedro acaba de ver un milagro presencial en su vida. Cuando Jesús le dice: sígueme. Y cuando Pedro ve aquella gran cosa, Pedro cae de rodillas. Y me impresiona lo que Pedro le dice. Cae de rodillas ante Jesús: apártate, porque soy. ¿Qué provocó la santidad de Cristo? Y una vez que Jesús perdonó a Pedro, le dijo: sígueme. No hay dones sin santidad. No hay. Primero es la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Si usted tiene un don, no se fíe de él, porque no es bueno fiarnos de los dones en nuestra vida espiritual. No. Lo que nos va a llevar al cielo no son los dones, las capacidades, es la santidad. ¿Alguien está aquí? Pedro cayó. Ese hombre agresivo, violento, intempestivo, cayó y dijo: soy un hombre pecador. La santidad de Jesús provocó eso en su vida. Y Pedro, ahí va. Usted ve a un Pedro con un carácter tremendo. A un hombre agresivo que todavía traía un arma porque le cortó la oreja a uno. A uno que se atrevió a negar. Y yo pregunto, ¿por qué el Señor no lo desechó? Estamos hablando de ¿por qué Dios no lo desechó? Cada área de su vida incorrecta de Pedro fue mostrada a través de la santidad para que cambiara. Las áreas de nuestra vida, Dios las evidencia cuando nos acercamos a Él, no para condenarnos, para que cambiemos. Porque ¿hay alguien perfecto aquí en la iglesia? Todos somos, pero queremos tener el carácter de Cristo. ¿Sí o no? Cuando nosotros conocemos cómo trabaja la santidad de Dios. Alguien dice: pecador, si te acercas a Dios te va a matar. A ver, espera. A Isaías no lo mató. Porque la santidad de Dios quiere provocar algo bueno en nuestra vida. Va de nuevo. La santidad de Dios quiere provocar algo glorioso en nuestra vida. Escuche. Lucas 18:13. ¿Se acuerda la historia del publicano y del fariseo que subieron al templo a orar? Y estar en el altar simbólicamente en la iglesia es estar en la misma presencia de Dios, porque en el altar es donde se hacen los compromisos. O eso pasaba en los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos la gente no hacía compromisos de Dios allá atrás, en medio, en las primeras filas. Los hacía los dos, el publicano y el fariseo, estaban en el altar. ¿Y qué decía el fariseo? Te doy gracias, con la mirada
puesta en el cielo. Señor, te doy gracias por todo, y no soy como este. Pero el publicano, estando, ahí va, estando, no estaba lejos porque no quería acercarse a Dios, sino porque reconocía estaba lejos. No quería ni aún. ¿Qué hicieron los serafines? La Biblia dice que este hombre no quería ni aún alzar. ¿Por qué? Porque aparte de que tenía una condición que él sabía que era pecador, decía: soy indigno, Señor. Soy indigno hasta de verte, porque no me considero tan limpio como para poder levantar mis ojos y verte. Esa es una actitud que provoca por eso ahí va. ¿Ha visto que Dios dice que a todos los soberbios Dios los... Va de nuevo, que a todos los soberbios Dios los... ¿Por qué? Porque el soberbio se cree digno. El soberbio se cree. Pero aquel que reconoce su condición se considera indigno delante de Dios. Por eso, qué importante es aprender acerca de uno de los atributos más grandes de Dios, que se llama su santidad. Aquel hombre no solamente no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí. En otras palabras, quiero cambiar, Señor. Lucho todos los días por cambiar. Quiero cambiar, quiero hacer algo diferente. Y eso es lo que toda la iglesia todos los días debemos de hacer. Señor, quiero cambiar. Que tu santidad me impulse a ser mejor, no a alejarme de su presencia. Cada vez que nosotros sentimos como que somos indignos delante de Dios, la santidad está provocando algo correcto en nuestro corazón. Saber que necesitamos y que hay áreas de nuestra vida que la santidad de Dios provoca que cambiemos. Por eso espero que todos estemos comprendiendo. Escuche, por eso 1 Timoteo 6:16. Parece ser que el apóstol Pablo había enseñado de la manera más correcta al joven Timoteo. Escuche, el único que tiene, que habita, ¿en qué? ¿Qué es eso? Su santidad. Al único que habita en luz, nadie, ningún ser humano puede accesar a la presencia de Dios. Pastor, entonces nosotros ¿cómo accesamos? Por medio de Cristo. Por eso la Biblia dice justificados. Nosotros no somos justos, somos justificados por Cristo. El día que nos salgamos de Cristo, quedamos fuera de los ojos del Padre. Por eso nosotros no podemos alejarnos de Cristo Jesús, porque por eso Jesús dijo: fuera de mí nada podemos hacer. Al que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pero ahí le va. ¿Quién tuvo otra experiencia igual? Saulo tuvo otra experiencia igual. Tuvo la misma experiencia que tuvo Isaías. Tuvo la misma experiencia que tuvo Moisés. La misma. Escuche, Hechos 9:3. Escúchelo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz que se le acercó. Va de nuevo, ¿qué se le acercó? La santidad de Dios. Cae. Señor, ¿quién eres? Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor,
¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Me rindo a ti. ¿Qué quieres que haga? Lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Ahí va. Es que la santidad nos lleva a hacer lo que Dios quiere. Por eso cuando nosotros conocemos la santidad, escúchelo, escúcheme. La santidad de Dios provoca cosas increíbles en nuestra vida. La santidad de Dios provoca cosas maravillosas en nosotros. La santidad de Dios vino sobre Saulo, ese hombre inconverso, perverso. Y en un instante, Saulo aceptó quitárselos. Espiritualmente Saulo se quitó y dijo: Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras. Voy a cambiar de dirección en mi vida. Voy a hacer un compromiso contigo. Así es que aquí estoy. Vete, entra a Damasco y ahí se te dirá lo que vas a hacer. La santidad de Dios provoca muchas cosas en nuestra vida. Y ahí va, escuche. Juan 3:19. Y esta es la condenación: que la luz vino, pero los hombres. Ahí va, escuche, porque esto se va a poner interesante. Y este verso es sumamente revelador. Más que prédica, esta es una enseñanza, escuche. Y esta es la condenación. Aquí está. Que la luz. A ver. Apágame todas las luces, nomás déjame las del escenario, por favor. La luz vino al mundo. Pero los hombres. A ver, ahí va. ¿Qué amaron más? Va, tradúzcamelo. Porque vieron a Dios o vieron la santidad, lo que Dios quería. Cuando ves el modelo de Dios, tú dices: no, pastor, está difícil. Está difícil dejar de maldecir. No, está difícil, pastor. Está difícil, pastor, dejar de robar. No, está difícil dejar de mentir. No, pastor, está difícil de tener 2 mujeres. Está difícil, pastor, dejar de hacer. No, pastor, está difícil. Entonces los hombres amaron más las, porque sus obras. ¿Qué estaba comparando Dios? La santidad con la condición. Por eso la Biblia dice: sin santidad nadie puede ver al Señor. Porque el carácter de Dios, la esencia de Dios es la santidad. Cuando uno entiende estos conceptos, la luz vino al mundo. No sé si a usted le ha pasado que usted le habla a alguien del Señor y le dice: no, ahí piden muchas cosas. No, no, yo no podría dejar esto, yo no podría dejar esas cosas, no, yo no podría. ¿Qué comparan? La santidad no es otra cosa más que los requisitos que Dios nos pone. Sin santidad, sin estos requisitos, nadie puede ver a Dios. Es que la santidad viene a nuestra vida y provoca algo diferente. Nos motiva a cambiar. Por eso la Biblia dice que los hombres amaron más, porque sus obras eran malas. Por eso el apóstol Pablo decía que debemos de ver nuestra vida en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cómo me estoy pareciendo cada día a Cristo? ¿Cómo me estoy acercando más a Él? ¿Cómo? Porque es la santidad la que Dios busca en nuestra vida. Por eso la santidad es la esencia de Dios en nuestra vida. Nosotros no podríamos acercarnos a Dios si no fuera por Cristo. Va de nuevo, nosotros no podríamos acercarnos a Dios si no fuera por. Usted y yo no tenemos acceso directo a Dios, lo tenemos por medio de, porque hay un Dios y asimismo entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es
nuestra santidad. Nosotros no somos justificados cuando el Padre me ve a través de Cristo, me ve santo, porque me ve a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Qué interesante es eso. Por eso la santidad es la esencia de Dios en nuestra vida. Dice la Biblia que Cristo nos quiere presentar al Padre como una novia sin mancha, ni arruga, ni. Estamos en ese proceso. Va de nuevo, estamos en ese proceso en que el Padre Cristo nos va a presentar al Padre como la novia sin manchas y arruga ni contaminación. Por eso necesitamos acercarnos a Dios para que toda mancha, arruga y contaminación sea quitada de nuestra vida, para que cuando Cristo nos presente al Padre, nos presente sin mancha. ¿Alguien está comprendiendo esta mañana? Ahí va, diga conmigo, el carácter de Dios. No, se va a poner interesante. Santiago 1:13. Escuche lo que Santiago dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él. A ver, ahí va. ¿Por qué no? ¿Por qué el mal no lo puede tentar y por qué Dios no puede tentar a nadie? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la santidad. Ahí va. Escuche. Dios no conoce el mal, porque sería contrario a su santidad. Entonces, pastor, ¿cómo es que hay un infierno? Dios escribe, su santidad son reglas. Su santidad son escritas. Si usted las viola, ¿qué va a recibir? Las consecuencias. Si usted las obedece, los beneficios. ¿Quién decide? Va de nuevo, ¿quién decide? Dios no. Dios no manda a nadie al infierno. Es que si Dios es tan bueno, ¿por qué manda gente al infierno? No. Él es tan bueno que nos dio a Jesucristo. Pero Dios no manda a nadie al infierno. La gente decide a dónde va. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Entonces, escuche, la santidad de Dios provoca en Él que Él no sea malo. Dios no es malo. Va de nuevo. Dios no es malo. Es más, voy más profundo. Dios no conoce el mal. ¿Por qué, pastor? Por su santidad. ¿Por qué? Voy a tomar un ejemplo burdo, pero lo voy a tomar. La iglesia popular, ¿por qué canoniza a personas? ¿Cuáles son los atributos de esas personas? Pero, ¿qué hicieron? Cosas, buenas obras. No hicieron cosas. La santidad de Dios habla de su carácter. Y Dios no cambia. La Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. O sea, Dios no es hoy bueno y mañana malo. No. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia, su carácter no va a cambiar. Por eso, ahí va. El hijo pródigo desperdició los bienes, lo tiró todo, pero aún así pudo recibir el perdón. ¿Por qué, pastor? Por su santidad. Porque Él es bueno. Mucha gente, no, ay pastor, es que, sabe pastor, me alejé de Dios y vengo aquí todo destrozado, Dios me dio una revolcada. No, por favor, no le eche la culpa a Dios de algo que usted decidió.
No, sí, no le eche la culpa. Pastor, vengo derrotado, derrotada del mundo, pastor, porque Dios. No, 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 no le eche la culpa a Dios. Dios siempre fue y es y seguirá siendo bueno sobre nuestra vida. Porque ese es su carácter, su esencia. Por eso la Biblia dice, 7 veces cae el justo. ¿Por qué el justo? ¿Por qué la Biblia habla del justo? ¿Por qué no dice 7 veces cae el pecador y se vuelve a levantar? No, 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 no. Hace una excepción a la regla. 7 veces cae. ¿Y qué? ¿Quién? ¿Quién? Dios. ¿Por qué? Vamos a comprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está en ese proceso de acercarse. No, no, dígalo, de acercarse. Te acercas más a Dios y ¡pum! No, no, Señor, yo no sabía que esto que hacía estaba mal, Señor, perdóname. Levántate y sigue caminando. Porque mi santidad te hizo ver. Algo pensabas que estaba bien, que no está. Sigue caminando y luego usted sigue caminando y, ay, Señor, perdóname, ahora me di cuenta que esto que estoy haciendo está mal. Levántate, porque mi santidad está provocando lo correcto en tu vida. Te estás dando cuenta que áreas de tu vida tienen que vencerse. Así es que si caes y sigues caminando hacia adelante, Dios te dice, levántese, porque mi santidad está provocando algo correcto en tu vida. Por eso la santidad de Dios es tan preciosa en nuestra vida. Es más, ahí le va, la santidad de Dios a todo aquel que lo ama no lo debe de asustar, lo debe de bendecir. Lo quiero volver a repetir. Todo aquel que ama a Dios, la santidad de Dios no lo debe de espantar, la santidad de Dios lo debe de bendecir. ¿Por qué? Porque Dios habla en nuestra vida para que cambiemos, para que algo suceda en nuestra vida. Escuche, vamos a demostrar el carácter de Dios. Génesis 1:31. Los está bendiciendo este sermón. Y vio Dios que todo, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí ¿qué? ¿Qué? Ahí va, ahí va, ahí va. Dios hizo algo malo. Va de nuevo. Dios hizo algo malo. Su carácter le impide hacer algo malo. Va de nuevo. Su carácter le impide hacer algo malo. Porque su esencia es ser santo. Por eso su carácter es ser bueno. Y todo lo que Dios hace es bueno. Porque es su carácter. Dios no hace nada malo. Va de nuevo, Dios no hace nada malo. Todo lo hace bueno. Porque Dios no puede ir en contra de su propio carácter. Es imposible. No se puede. Por eso, desde el principio de la creación vemos que el carácter de Dios se manifestó en todo lo que Él hizo. Por ejemplo, voy a decir algo. ¿Cómo se llama la hierba de la marihuana? Cannabis. Cannabis. ¿Fue una creación de Dios? Sí. ¿La hizo con ese fin? No. ¿Quién destruyó lo bueno que Dios hizo? ¿Por qué? Dios la hizo. Sí, pero no para eso. Por ejemplo, Dios la hizo no para que la destruyas con el alcohol, con las drogas. Dios la hizo para que la disfrutes. Pero el hombre, dice la Biblia que el hombre se buscó muchas cuentas. ¿Por qué? Porque cambió el concepto de Dios. Lo que Dios hizo bueno, el hombre lo hizo malo. ¿Sí? No, pastor, es que Dios hizo todo eso. Sí, claro, Dios lo hizo con alguna buena. Por ejemplo, la droga.
¿Qué usan en los hospitales para calmar los dolores? ¿Qué utilizan? Con un fin médico, que ese fue el fin que Dios estableció. Pero ahora el hombre la usa para dañarse. Dios hizo algo bueno, pero el hombre lo destruyó. ¿Sí o no? Dios hizo algo bueno. Por eso la esencia de Dios, el carácter, diga conmigo, el carácter de Dios es hacer lo bueno. A todas las personas, todo ser humano que ha pisado este mundo y los que vienen. Porque con este frío vamos a tener muchos. Las estadísticas dicen, escucha, que en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre nacen más niños. Bueno, eso es aparte ya. Qué importante es cuando entendemos cómo se maneja el carácter de Dios. Que todo lo que Él hizo es bueno. Todo ser humano que ha nacido, que va a nacer y que nacerá, nació con algo de Dios. Bueno. Bueno, no hay bebé recién nacido malo. No existe en el mundo. Pero ¿qué lo corrompe? La vida que llevamos. Sí. La presencia de Dios está en todo lugar, pero no habita en todo lugar. Porque ahora quiero hablar de la santidad de Dios que abarca todo lugar donde Él ha decidido estar. Por ejemplo, ¿el templo de Salomón era santo? ¿El templo que construyó Salomón era santo? ¿Era santo? Porque la Biblia dice que Dios decidió habitar ahí. Es santo. Este lugar es santo porque Dios decidió habitar aquí. Todas las cosas que consagramos para Dios tienen una cualidad, ser. Este micrófono es santo. ¿Por qué? Porque lo consagramos para el servicio a Dios. Por eso no los podemos prestar para que usted haga una fiesta, un 15 años, una boda. No se pueden prestar las cosas de la iglesia porque están consagradas para uso exclusivo de Dios y su obra. No hay más. Mire lo que dice el salmista. ¿Quién subirá? Ahí va. ¿El monte era santo? Era porque Dios estaba ahí. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar? El limpio de manos y puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios. Todo aquel que aprecie la santidad de Dios puede subir al monte. Por eso hay lugares específicos donde Dios pone su presencia. Mire lo que dice Éxodo. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Es igual a santuario. Por eso este lugar es un santuario. ¿Es qué? Va de nuevo. Este lugar es bíblicamente no podemos llamarle iglesia templo porque nosotros somos el templo, porque la iglesia lo conforman las personas. Entonces, ¿qué es? Escúcheme. La traducción correcta para llamar a este lugar es un santuario. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido que en este lugar esté su presencia. Por eso
No podemos permitir cosas equivocadas aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Podemos dejar que entre un drogadicto? Sí, claro que sí. ¿Podemos dejar que entre un alcohólico? Claro que sí. ¿Podemos permitir que haga desorden? No. Porque es un lugar santo. Va de nuevo, porque es un lugar. Voy a decir algo bien fuerte. ¿Está preparado? Dígale al que está a su lado, ¿te sobas o te sobo? Tú escoges. Cuando usted sabe que este lugar, este es un santuario, porque es, aún aquí dentro de la iglesia la gente deja de chismear, murmurar y hacer cosas que no deba. Porque reconoce que este lugar es santo. Así es. Si usted va a chismear, murmurar, quejarse allá afuera, porque aquí es un santuario. Es un lugar santo. Sí. Cuando la gente entiende el concepto de la santidad, entiende que este lugar está consagrado para el Señor, que todo lo que dimos cuando construimos era santo, porque todo iba destinado a este lugar. Las ofrendas, las promesas que estamos dando para el terreno son porque están destinadas para un santuario donde la presencia de Dios también va a estar. Cuando entendemos el concepto de la santidad, algo glorioso va a pasar en nuestra vida. Miren lo que dijo Salomón. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Wow. Señor, esto no es solamente un lugar donde venimos y nos consagramos. No. Tú habitas aquí. Tú vives aquí. Tú estás aquí. Por eso la oración de Salomón era que cuando entre un afligido encuentre paz. Porque ¿quién está aquí? Que cuando alguien que tiene miles de dificultades entre, ay Señor, tú le des descanso. Porque ¿quién está aquí? Porque es su santuario, es el lugar de su morada, donde le hemos dedicado para que su presencia habite. Por eso esa es la santidad de Dios, el concepto de la santidad que nunca se nos debe de entender, de olvidar. La santidad de Dios también abarca cosas. Déjeme decirle algo que quizás a veces nadie entiende. El carro de este pastor, yo estoy consagrado al 100% para el servicio. Aún mi carro no lo puedo prestar a quien sea. La iglesia me bendice con un sueldo. ¿De dónde salió ese sueldo? Pero vamos, de lo que la iglesia consagra, da para la... Yo no puedo utilizar lo que la iglesia me bendice con un sueldo para hacer cosas incorrectas. Porque ese dinero tiene lumbre, tiene santidad. ¿Alguien me está comprendiendo lo que le estoy enseñando? Yo no puedo prestarle, no sé, que un familiar primo, tío, que es fumador o borracho, préstame tu carro porque voy a ir. Y yo sé que en el trayecto toma, fuma, dice malas palabras, hace cosas indebidas. No, Señor, porque aún mi carro está consagrado para el servicio de Dios. Entendemos el concepto de la consagración, que aún cosas. Por eso de repente, pastor, me presta unas 20 sillas para hacer la fiesta.
el baby shower, el 15 años, la boda. No, no se puede. Ay, pastor, ¿qué se hace si yo diezmo? No, porque todo está consagrado para el santuario de la casa de Dios. Uno tiene que aprender que la santidad de Dios aún abarca todo. ¿Que acaso cuando Nadab y Abiú ofrecieron algo extraño, Dios no se enojó? Porque eran cosas consagradas, dedicadas exclusivamente para lo que Dios había pedido. Nuestra vida debe de estar consagrada. Necesito terminar. Me quedé a un cuarto del sermón, pero ahí va. Daniel. ¿Qué hizo Belsasar? Los que conocen la Biblia, porque es que tengo que acabar, pero esto se pone interesante. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del rey Belsasar? Déjenme se los leo muy rápido. Belsasar, con el gusto del vino, porque recuerde que habían traído cautivos a Israel y habían traído cautivos todas las reliquias de la casa de Dios, las habían traído, pero el papá de Belsasar fue muy precavido. Nunca quiso tocar las cosas que eran consagradas. Él las tenía guardadas. Pero ese día, el muchacho joven, por eso la Biblia dice que cuando el joven gobierna, sufre el pueblo. Escuche, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor su padre, que su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos. Escuche, el rey y sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus... bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra en aquella misma hora, porque lo hicieron en los que estaban dedicados para... Pastor, pero ya no se usaban, estaban cautivos, pero fueron consagrados. Sí. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribió delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció al ver aquello y sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas se doblaron la una contra la otra. Y escuche Daniel 5:25, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación, escúchelo. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto Tekel, pesado ha sido y fuiste hallado. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos. ¿Por qué se acabó todo? ¿Belsasar era un pecador? Sí. ¿Por qué Dios no lo mató antes? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que desagradó a Dios? Vasos consagrados para ministrar a Dios fueron utilizados para darle honra a los ídolos. Y eso Dios no lo toleró. Se acabó. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado. Cuando la Biblia dice fuiste hallado en balanza, ¿quién estaba del otro lado? Una balanza. Nosotros nos vamos a tener que subir a la balanza. La santidad de Dios contra nosotros. Y si Cristo no está ahí, vamos a perder. Pero si Cristo está ahí, vamos a salir victoriosos. Porque Él es el que nos justifica de todo.
Alguien me comprendió. Alguien me comprendió. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino se acabó. En esa misma noche la Biblia dice que los persas llegaron, destruyeron el imperio y lo mataron a él. La santidad de Dios nos debe de llevar a cambios. La santidad de Dios no busca condenarnos ni destruirnos. No, 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 no. Busca que veamos nuestra. ¿Para qué? Para que cambiemos. Así es que dale gracias a Dios siempre que somos redarguidos, porque Dios quiere hacer algo glorioso en nuestra vida. Póngase de pie, por favor.